que está sobre todos los presidentes, la mayoría en el mundo, sobre naciones y que gobierna a nivel mundial y que tiene un país para ella sola, se llama el catolicismo, se llama la Iglesia Católica. Ha cometido grandes errores, sigue enseñando a la gente a idolatrar, sigue enseñando a la gente a buscar dioses, imágenes, a rezarle a los santos, a rezarle a una virgen. Entonces ya en ese punto yo quiero hablar de eso, porque yo estuve hablando dentro de la casa. Dice que el juicio comienza por casa. Yo comencé por mí mismo. Yo me tuve que arrepentir de todos mis pecados. Yo tuve que decir que soy culpable. Luego yo he estado predicando acerca de adentro, del juicio, de las falsas doctrinas que se han metido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Biblia choca contra las falsas doctrinas, las falsas religiones. Y hoy voy a hablar de eso. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo nace la Iglesia Católica? Lo primero que puedo decir es que en el año 312 había un emperador llamado Constantino, que él vio una señal de la cruz en el cielo, y entonces comenzó, esa cruz le dijo, con esta señal tú vencerás. Hubo una guerra y venció. ¿Qué pasó? Ya en ese tiempo estaban persiguiendo, matando a los cristianos aún, y él cambió todo. El cristianismo comenzó a ser la religión del Estado. Los cristianos ya no estaban siendo perseguidos. Hubieron cosas buenas, porque en ese tiempo surgieron grandes hombres como Agustín, grandes hombres surgieron teológicamente para defender la fe. Y también hubieron cosas buenas, las cuales estaremos hablando más adelante. Pero en ese tiempo también él recibió muchas personas como miembros en la iglesia cristiana sin haberse convertido. ¿Qué pasa cuando el Estado se liga a la iglesia? ¿Qué pasa cuando la iglesia, el mundo y la mundanalidad se mete? Bueno, esas personas, como entraron a la mala, querían estar de acuerdo con el emperador. Entonces sí, dijeron vamos a ser miembros. Pero como querían seguir adorando sus dioses, sus diosas, y querían seguir teniendo su costumbre, entonces ahí comenzaron a meter dioses africanos, dioses griegos, dioses asiáticos. Entonces ahí vino el problema. Mezclaron la religión, mezclaron la iglesia con el Estado, y ahí nace la Iglesia Católica. En el 1054 hubo el primer papa, porque ahí fue que se dividió la iglesia ortodoxa y la Iglesia Católica, y de ahí en adelante la Iglesia Católica comenzó desde 1912 a meter falsas doctrinas en el cristianismo, pero ya desde ese entonces no eran considerados como cristianos por los verdaderos cristianos de ese tiempo, porque la iglesia primitiva no practicaba ninguna de esas cosas. Por ejemplo, en el 381 después de Cristo se introdujo la organización del culto a María. En el 593 se introdujo la doctrina del purgatorio. En el 608 comenzó el papado. En el 787 comenzó el culto a las imágenes y a las religiones. Sabe que no nos podemos arrodillar y a las reliquias. O sea, comenzó culto a imágenes y reliquias. En el 1000 comenzó la canonización de los santos. Eso no es bíblico. Un buen hombre que hizo algunas cosas en el mundo se canoniza. En ese tiempo se comenzaron a canonizar los hombres, lo cual que es totalmente antibíblico. En el 1100 comenzaron los cultos a los ángeles y los cultos a los santos. En el 1100 comenzó el sacrificio de la misa. En el 1100 también comenzó el pago por las misas. En el 1123 comenzó el celibato del sacerdocio, declarado obligatorio. Ahí comenzaron a surgir los sacerdotes católicos. En el 1160 los 7 sacramentos. En el 1190
la venta de indulgencias. ¿Sabe que la indulgencia, eso fue lo que destapó la revolución para la reforma? Porque la indulgencia era un papel que firmaba el Papa, y si tú comprabas ese papel, esa indulgencia, todos tus pecados eran perdonados, todos los de tu familia, y también si tenía algún muerto, se le perdonaban sus pecados y salía de pena para la gloria. En el 1215 se comenzó a creer en la transubstanciación, o sea, cuando la sustancia del pan y el vino se convertían en verdadera sangre y verdadera carne de Cristo. Tremendo. En 1215 comenzó la confesión auricular, declarada artículo de fe. O sea, comenzaron la gente a confesarse en un confesatorio, en una iglesia católica. Eso no es bíblico, eso fue un dogma católico. En 1229 prohibieron que los laicos lean la Biblia. O sea, la gente normal no podía leer la Biblia. Por eso comenzó en el 1229. En 1303 no hay salvación fuera de la iglesia católica. Ellos comenzaron a decir y a creer esto. En el 1439 el purgatorio fue declarado artículo de fe. En el 1546 la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. Y en el 1870 comenzaron y metieron la doctrina de la infalibilidad del Papa al hablar ex cátedra. O sea, la palabra del Papa es la palabra de Dios. Y en el 1950 metieron la doctrina, una de las más falsas de todas, la Asunción de María. Ya ustedes saben, amados hermanos, todas las falsas doctrinas, que si yo comienzo a citarla una por una y a confrontarlas enfrente de la Biblia, nos damos cuenta que son totalmente herejías. Cuando ellos nos decían herejía a nosotros, herejía. Yo que estoy predicando este mensaje, quizás si tuviera en ese tiempo, ya me hubiesen mandado a matar. Pero gracias a Dios, el tiempo ha cambiado, la Iglesia Católica ha cambiado un poco, porque algunas de esas doctrinas que yo mencioné ya no la creen, porque se han dado cuenta que no son reales, pero todavía les falta mucho por cambiar. Pero también ellos derramaron sangre. Dice aquí que la gran ramera ha derramado la sangre de los santos, ¿okay? Ha matado a muchos cristianos. Y en los tiempos de Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia, Siria, también mataron muchos hijos de Dios, de los judíos. Todas esas naciones que tenían lo mismo, eran potencias mundiales, tenían la falsa religión y mataban y castigaban a los hijos de Dios. Ahora, pero en los tiempos de la iglesia medieval, también mataron cristianos, mataron reformadores. En el 1208 hubo una masacre de puritanos al sur de Francia. Ese día, una noche, murieron miles de protestantes, de cristianos, que estaban en contra de todas las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. En el 1170, la persecución de los Valdenes, en Francia también hubo persecución. Eso no lo pudieron exterminar. Los primeros sí, los puritanos sí lo pudieron exterminar de Francia. En el 1324, Juan Wycliffe comenzó a predicar en Inglaterra contra las falsas doctrinas católicas. A Juan Wycliffe no lo pudieron matar porque en Inglaterra fue protegido por muchos nobles con dinero. En el 1415, Juan Hus fue por predicar las enseñanzas de Juan Wycliffe, fue muerto, lo mataron. Y en el 1498, Jerónimo Savonarola fue quemado en Florencia por predicar en contra de la Iglesia Católica. Hermanos,